saludarte. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿qué te parecieron ayer las elecciones y sobre todo del comportamiento de Nenecho que estuvo prácticamente escondido durante toda la mañana, tarde y aparece recién poco después de las 10 de la noche para celebrar su victoria? Sí, efectivamente, bueno, en eso se estaba enfrentando, ¿verdad? Este cuestionamiento de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, los medios de prensa, de la utilización inadecuada de los fondos para la pandemia durante su gestión. Entonces, con el objetivo de evitar de evitar perder potenciales votos a su favor, él efectivamente mantuvo distancia, mantuvo silencio hasta que estaba cerrada ya toda la jornada, ¿verdad? No obstante, en los días anteriores también se había mostrado bastante silencioso, bastante escondido, bastante alejado. Una vez que salieron a la luz todos estos documentos, ¿verdad? Y también este comportamiento formó parte de esta estrategia que mencionaba. ¿Y qué mensaje se puede dar se puede leer después de que haya tenido tantos votos pese a esas denuncias de corrupción en su contra, uno de los candidatos más votados de los últimos años incluso, Rocío? Lo que se interpreta así de entrada es que las lealtades del partido, las lealtades del Partido Colorado se mantienen fuertes o incluso se incrementaron. Esto en un contexto de una mayor vulnerabilidad social. Entonces, lo que observamos en ese sentido es que las personas que dependen materialmente de la maquinaria de ese partido, ¿verdad? Aumentó también. Así que eso por un lado. Por otro lado, también podemos llegar a afirmar que directamente al electorado asunceno, a parte importante del electorado asunceno, no le preocupa mucho la cuestión de la corrupción municipal. Aparentemente no es un problema lo suficientemente grave como para movilizarse, para acudir a las urnas y para votar en contra de quien estuvo manejando la administración municipal de esa manera. Porque finalmente un 40% de los del electorado que no fue a votar. O sea, lo que se puede ver, Rocío, entonces, es ese beneficio, eh, más que nada inmediato, como decís, material, que probablemente haya motivado al elector a votarlo ante promesas. Yo no le sé mucho en hecho realmente en cuanto a propuestas, pero seguramente por ahí va, ¿verdad? El motivo de que hayan votado por él independientemente a las denuncias en su contra, porque eso es lo que buscan, un beneficio probablemente en su comunidad o algún cargo político también que probablemente haya sido prometido por el hoy electo. Efectivamente, aparte del beneficio inmediato ahí que implicaba la compra de votos que hemos visto imágenes lamentablemente el día de ayer de intercambio de dinero por cédula, aparte de ese beneficio inmediato, la posibilidad de que una persona o de que algún familiar acceda a un cargo público es una garantía de un ingreso constante también. Entonces, así desde un cálculo estrictamente particular, resulta atractiva la opción o resultó ayer atractiva la opción, no solamente del hecho en Asunción, sino que en general de quienes controlan las administraciones municipales en todo el país. Que, en el caso de Asunción sí es claramente el Partido Colorado, pero en distintas municipalidades del interior ahí ya
diversifica un poco más la identidad política. Y el sistema también de electoral que ahora utilizamos por primera vez, el desbloqueo de listas, y esto que favoreció muchísimo al Partido Colorado, lo que vemos en Capital, la gran cantidad de concejales del Partido Colorado que fueron electos, Rocío. Efectivamente. Bueno, favorece a los partidos políticos con capacidad de movilizar a sus electores. O sea, favorece a los partidos con recursos y con lealtades electorales fijas. En este caso, sí, efectivamente, el Partido Colorado. Y de la mano de favorecer a estos partidos, aparece la situación de que la gran cantidad de listas que se presentaron para los cargos colegiados, o sea, para las concejalías en este caso, jugó en contra de la oposición también, ¿verdad? De toda la oposición. O sea, finalmente, de los partidos de la oposición que sí consiguieron quedarse en Asunción con bancas, finalmente son partidos que tienen también cierta estructura, que tienen cierta capacidad para movilizar votantes. ¿Y por qué decís que van de la mano esa estructura que favorece al sistema de pedir votos, por ejemplo, para los partidos que cuentan con esa estructura y el desbloqueo de listas? ¿Cómo se da ese proceso? Sí. Favorece en el sentido que al estar, al personalizar la candidatura, entonces, por un lado, los vínculos que logran generar los distintos candidatos son estables, ¿verdad? Pero por otro lado, eso suma a la identidad partidaria en general. Entonces, debido a que ya llegaban a la competencia con esta ventaja, estos partidos más grandes, esta ventaja de tener esos vínculos preestablecidos, esa ventaja de tener mayor visibilidad, mismo mayor trayectoria en las elecciones, no solamente en Asunción, sino que, reitero, en dos lugares del territorio paraguayo, con esas ventajas previas. Entonces el momento de las elecciones ya resulta simplemente, o sea, ya verifica esa competencia, esa desigualdad preexistente. Y esto resulta nocivo en última instancia para lo que es la representatividad de los distintos intereses, o sea, de los muchos intereses que existen en la sociedad, porque al no tener esa capacidad de hacer visibles sus candidaturas, de posicionar opciones de programas políticos diversos con la misma fuerza que sí la tienen los partidos con más recursos, entonces acá lo que podemos esperar de la gestión municipal es que durante los próximos años estos problemas queden invisibilizados en gran manera. Va a tener mucha fuerza la ANR en Capital y este es un reflejo también para lo que viene en las elecciones generales del 2023, Rocío. Sí, va a tener mucha fuerza, va a seguir teniendo mucha fuerza y lo que quedó comprobado también es que no depende nomás de la calidad, reitero, de la calidad de la candidatura o la oposición, sino que hay que hacer cálculos estratégicos y esto no solamente para los cargos ejecutivos, sino que para los cargos colegiados principalmente, ¿verdad? Si es que efectivamente existe ánimo de que una oposición le pueda hacer frente a la ANR, tienen que empezar a hacer cálculos, tienen que empezar a sumar desde ahora con miras a las siguientes elecciones. Y también apunta a que el tema de las denuncias, por ejemplo, de corrupción durante la pandemia contra la administración de Nenecho, al ser también de la ANR y la mayoría ya ahora en la Junta Municipal,
se podría analizar eso de que tampoco se estaría discutiendo o solucionando, realizando un control con relación a esto, ahora, Rocío. Porque ya Claro, la Junta sí, sí. Municipal que está actualmente suspendió en 3 ocasiones una sesión extraordinaria. Y ahora, más aún, teniendo la mayoría colorada, se podría dar también ese silencio desde la Junta. Efectivamente es lo que se espera que ocurra, ¿verdad? Simplemente porque no tienen incentivos para sancionar ese comportamiento. O sea, hasta ahora, ese comportamiento corrupto o sea, no solamente no les restó votos, sino que les llegó a sumar votos en algún sentido. Y entonces no hay la más mínima razón para cambiar ese comportamiento, mucho menos para sancionar la figura del líder coyuntural que es Nenecho. Entonces, en ese sentido, podemos esperar que por lo menos de parte de los concejales colorados no se busque una salida judicial a este tema. Entonces, más que nunca, se enfatiza la responsabilidad de los concejales opositores, que están en minoría, es cierto, pero como nunca recae sobre sus hombros esta responsabilidad, este compromiso de hacer visible la gestión municipal, el proceso de rendición de cuentas, el proceso de toma de decisiones de políticas públicas en general. O sea, necesitan todas estas personas que resultaron electas que su gestión sea muy visible, que su gestión sea muy transparente, y necesitan hacer muy clara la diferencia también entre su gestión de opositores y la calidad de la gestión del oficialismo, ¿verdad? Porque pensando justamente en la pregunta que hacías hace un rato, de que cómo vemos, cómo queda la situación con miras a las siguientes elecciones generales, hace falta, o sea, si es que una oposición realmente tiene la intención de eventualmente sacar del poder a la ANR, necesita demostrar que tiene un programa distinto, necesita demostrar que tiene un estilo de gestión distinto. Y me parece que el hecho de que ese 40% del electorado asunceno que no asistió a votar, no lo hizo debido a que no se sintió motivada por las opciones de la oposición tampoco. Entonces, la chance de tener un poco más fuerza de la oposición, incluso ya para, con miras al 2023, podría ser eso que decís, ¿verdad? Alguna propuesta diferente que cambie esa situación que tenemos ahora o que tendríamos ahora a partir de estas elecciones. Efectivamente, Mm. una propuesta con evidencia, ¿verdad? O sea, tienen que demostrar estas personas que no son nada más promesas de campaña las que traen, sino que capacidad de gestión. Porque el comportamiento electoral pasa no solamente por las lealtades partidarias preestablecidas, sino que por un juicio racional que hace el electorado de esa capacidad que tienen los representantes de resolver, de dar respuestas a sus problemas. En el caso del electorado colorado es muy claro, ¿verdad? Tienen la motivación, tienen el objetivo de que sus necesidades económicas o políticas particulares sean resueltas y efectivamente su partido les responde en ese sentido. Por eso también que no se pierde la fuerza electoral de ese partido. Y quienes no están representados por ese partido, quienes no se sienten representados por los colorados, están a la espera no de una promesa nomás, no de denuncias o de descalificaciones personales que aparecieron mucho en los últimos tiempos, especialmente contra la figura de Nenecho específicamente, sino que tienen que demostrar que pueden gobernar, que saben gobernar. Y ese es el desafío enorme que tienen los distintos partidos opositores en este momento. Eh, Yendo también particularmente a Nenecho Rodríguez, ese discurso
¿Qué podemos sacar de ahí, Rocío? El odio, la violencia, en todo momento se mostró como víctima de ataques, cuando en realidad ayer veíamos otro escenario, particularmente en la labor periodística, ¿verdad? Que fue acompañado por mucha gente que estuvo violentando, incidentando, para que no realicemos consultas y eso, ¿verdad? Pero aparte también de lo que ocurría a nivel país, los hechos de violencia. Él se centraba en eso antes que hablar de alguna propuesta específica para la capital del país. Sí, ese es un discurso demagógico, el de identificar, el de igualar violencia con demanda de rendición de cuentas es pura demagogia. Y de hecho que si es que prestamos atención en general a la imagen, al tono de voz, a la manera de expresarse en el hecho, en los últimos tiempos vamos a encontrar una diferencia de la manera en que él se expresaba antes, hace algunos meses, en sus redes sociales, en mitines políticos, en los cuales más bien tendría a tener una actitud mucho más prepotente, ¿verdad? Más tradicional, del estilo tradicional paraguayo, si se quiere. Él cambió, o sea, su imagen, su estilo de comunicación cambió mucho en los últimos tiempos, en la medida que incorporaba este recurso demagógico de descalificar como violento a cualquier pedido de aclaración, a cualquier pedido, cualquier exigencia de rendición de cuentas de su gestión. Sí, exactamente. Y probablemente no sea el hecho que conocemos el que se estuvo mostrando en los últimos días. Puede ser, ¿verdad?, una estrategia ante tanto ataque, mostrar una imagen, como decís, diferente, una voz tranquila, parece una persona pacífica, pero que en realidad eh, su comportamiento anterior era de ataques, ¿verdad? Y lo último que hizo fue tratando con frases discriminativas a la oposición, ¿verdad? A su contrincante, a Nakayama. Así mismo, que es una característica no solo de él, de nuevo, sino que en general así es como se suelen comportar, ¿verdad? En la política tradicional paraguaya, Mm. con mucha demostración de prepotencia, que lo que veíamos ayer en las urnas, básicamente, demostración de prepotencia, demostración de fuerza, descalificación de los ¿cómo se dice?, de los opositores en general, o sea, de los comedores, en el caso de las mesas, de distintos partidos, o sea, todo eso que vimos durante la jornada electoral ayer, esa tiende a ser la manera de comportarse en la política tradicional paraguaya y efectivamente, así si es que podemos rastrear de alguna manera cómo la imagen y el tono de voz y de los mensajes de hecho fue cambiando a lo largo del tiempo. Eso ahí no, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Bueno, Rocío, un gusto nuevamente hablar contigo sobre todo lo que pasó ayer y de igual manera hay mucho todavía que analizar, ¿verdad? Desde las ciencias políticas, pero por lo menos tener los puntos más resaltantes de haciendo un poco de análisis de las elecciones del día de ayer, que dentro de todo se dio de manera tranquila. No sé qué opinas. Sí, ciertamente se dio de manera, bueno, mucho más tranquila de lo que parecía que iba a ocurrir antes, ¿verdad? Que tuvimos una serie de asesinatos, de intentos de asesinatos por motivos políticos. No obstante, me parece que tenemos que, como sociedad, ¿verdad?, tenemos que enfatizar en la persistencia del fraude electoral, de las malas prácticas electorales, que de por algún motivo ya parece como naturalizada en la práctica política paraguaya. O sea, está mal cometer fraude, está mal y debe ser sancionado. Y me parece que es importante enfatizar la persistencia de estas malas prácticas y que en última instancia inciden negativamente en la calidad de la representación. Faltaría más respuesta de la justicia,
O más sanciones, educación efectiva. también, ¿verdad? Así mismo. Mm. Ahí es fundamental la necesidad de que la justicia actúe de manera efectiva. Y ahí ya vamos por otras cuestiones también. El fraude electoral te referís, ¿verdad? Al pago por ir a votar, la venta de cédulas, todo ese esquema. Efectivamente, todo eso repercute negativamente, como decía, en la libertad misma de la ciudadanía para expresar sus preferencias. Entonces se coarta la libertad mediante esas prácticas. Y ese 100.000, ese 200.000 guaraníes, yo leía ahí mensaje, lo que se decía, que en horas de la tarde costaba eso el voto, 100.000, 200.000 guaraníes, incluso sin 500. Subió porque antes era 50, ahora ya estamos hablando de montos mucho más altos. ¿Será que la ciudadanía también ya no es tanto como antes, pero sigue vendiendo sus votos, pero a un precio más alto? Y ese sería un beneficio inmediato también, Rocío, ¿verdad? Absolutamente, ese es el beneficio inmediato que me estaba refiriendo hace un rato, pero justamente quienes optan por hacer eso lo hacen debido a la falta de credibilidad de los beneficios a mediano y largo plazo de una gestión distinta. O sea, no tienen estas personas motivos para creer que la oposición va a tener una gestión lo suficientemente buena, con suficiente impacto como para que sus vidas, sus necesidades materiales lleguen a ser satisfechas de la misma manera que están siendo satisfechas en este momento en particular. O sea, desde una perspectiva que es estrictamente racional, tiene todo sentido para estas personas hacer esto. Entonces ahí la gran pregunta que nos queda por hacernos es ¿por qué es que se llega hasta este punto? ¿Verdad? ¿Por qué es que estas personas mantienen, ¿verdad?, estas preferencias y por qué es que siguen esta situación de necesidad tan grande y de descreimiento de lo que es la política representativa en general, de los partidos políticos, de los movimientos políticos en general? Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Saludos. Lo escuchaste aquí en PDS.